es un tema difícil, más que nada porque ya no hay nada que decir. Está absolutamente todo dicho, sobado. No hay aspecto del amor que no haya sido tratado por la literatura, la pintura, el cine, las charlas de café, en fin. Es un tema absolutamente recurrente. Tiene que ver con nuestra propia vida. Seguramente todos habrán tenido alguna o varias experiencias amorosas. Y hay quizá una perspectiva, pero tampoco es del todo nueva, que es la que ofrece la bioquímica. También en el internet hay centenares de miles de artículos, de podcasts, de videos, en que se explica con lujo de detalles lo que ocurre en nuestro organismo cuando se experimenta esta vivencia del amor. Hay, sin embargo, una antropóloga, bióloga, que es Helen Fisher, a quien se deben quizá los mejores trabajos en esta área. Y les recomiendo de ella un par de libros: Anatomía del amor y por qué amamos. Es Helen Fisher. Y quisiera empezar justamente haciendo una síntesis muy rápida de lo que se sabe de la bioquímica del amor, para que tengamos más o menos una información común todos. Supongo que algunos ya se habrán enterado. Es información que corre desde hace mucho tiempo. Y habría pues que plantearnos si hay una especie de sustrato, de respaldo bioquímico en nuestro organismo, no solamente para el amor, sino para cualquier experiencia que tengamos. El odio, la tristeza. En todos los casos hay un correspondiente estado bioquímico. Incluso debe de haber algún tipo de descargas especiales cuando digo sí, diferentes de cuando digo no. Es cuestión de hacer el mapeo completo. Y aunque esto no terminaría por explicar por qué suceden las cosas o qué son, porque vivimos sobre todo en un mundo cultural simbólico, de todos modos sí es un referente importante a tomar en cuenta para ver de qué manera es que forcejeamos con nuestra naturaleza natural. Finalmente somos parte de la especie Homo sapiens, y como cualquier otro animal tenemos una cantidad de registros a nivel biológico que determinan nuestra conducta, o por lo menos están ahí como un peso instintivo orientándonos hacia ciertas conductas. Hay entonces una pregunta inicial que valdría la pena tener en cuenta para explicarnos esto de la relación amorosa. Desde el punto de vista de la evolución, nada ocurre de manera gratuita, ociosa en nuestro organismo. Todo lo que manifestamos de alguna forma sirve para afianzarnos como especie, para garantizar la perpetuación de nuestra especie. Y algo que llama mucho la atención es que entre los seres humanos haya dos sexos, básicamente dos, a diferencia de otros organismos en los que en un mismo organismo se da la posibilidad de la reproducción y por lo tanto de la perpetuación de la especie. Uno de estos organismos que a mí me es particularmente simpático son las estrellas de mar, que además son de verdad extrañísimas. Hay algunas que, pues son muchas especies las que forman este grupo de estrellas de mar. Hay unas que se llaman hermafroditas secuenciales. En el primer momento de su vida son machos y pasada cierta madurez se convierten en hembras. Cuando son machos, son capaces de eyacular algo similar al semen, nada más que lo lanzan acompañado del huevo en que se incuban. Y si estas excrescencias son lanzadas al mar, se depositan en el fondo de la tierra, en alguna piedra, y llega la estrella marina hembra vieja, la cubre y un poco como que empolla esos huevos y nacen nuevos organismos. Es curioso que en un mismo ser se dé
dependiendo de la edad, las dos fases, el macho y la hembra. Y también sucede con estos seres raros que a veces basta con que se les corte o desprenden un pedazo de una de las 5 patas que caracterizan a estos seres raros para que vuelva, como si fuera una especie de clonación, a generarse completo un organismo réplica del primero. Y en ocasiones se ha visto, según leí, que no es necesaria ni siquiera un tentáculo completo, sino que basta con un mero centímetro para que a partir de ahí se engendre otra estrella igual. Es, insisto, muy curioso, y la explicación que dan de esto en la teoría de la evolución es que como finalmente el mar es un medio relativamente estable, no hace falta estar buscando individuos novedosos que se tengan que adaptar a circunstancias muy adversas y muy extrañas, sino que la estabilidad marina permite garantizar la supervivencia de esta especie, aún replicándose la misma generación tras generación. Seguramente por ahí debe de haber alguna estrella marina que es la misma que fue al principio, y en otros casos sí ha habido cierta combinación de intercambio genético para producir un organismo diverso que tenga unas mejores capacidades adaptativas. Si tenemos esto en el horizonte, pues, y podrían pensar también en infinidad de vegetales, frutos, todas estas plantas que tienen flor, en el fondo son seres hermafroditas, o sea, autosuficientes, generan. A veces basta con el viento para que de un estambre brinque el polen al pistilo y se engendre otro ser. Se engendra la fruta, cae, se le salen las semillas y vuelve a nacer. Y hay unas semillas extraordinarias que tienen una pelusa que permite que sean llevadas por el viento más lejos para no nacer inmediatamente al lado del padre de madre que es la planta. Incluso algunas, cuando caen, tienen una espiral, lo cual hace más lento su descenso y entonces da más oportunidad para que el viento la arrastre más lejos. Estos dientes de león que todos conocemos es un montón de esporas que en el momento que el viento sopla se lleva a sembrar más dientes de león por todo el campo. ¿Por qué nosotros nos separamos en hombres y mujeres? ¿No? ¿Por qué esta división? Pues si seguimos con esta hipótesis evolutiva, fue para poder dar una respuesta de supervivencia a un medio muy cambiante como es en el que nos manejamos. Porque nuestros engendros, lo digo no en sentido peyorativo, sino literal, lo que generamos, o nuestros hijos para sonar más amable, no son exactamente yo o exactamente mi pareja, sino que son una combinación de ambos. Y esto trae consigo que sea un ser distinto a los dos anteriores, con algunas capacidades adquiridas tanto de los cromosomas maternos como paternos, para poder tal vez enfrentar mejor la suerte que le toque en ese tiempo nuevo que va a ser el suyo. Entonces, esta división de los sexos no es una cuestión universal y guarda una relación estrecha con la dificultad con la que el organismo va a enfrentarse. Cuando por alguna razón relacionada con la dificultad de supervivencia no es necesario, pues por lo visto basta con que un ser se baste a sí mismo clonándose o siendo hermafrodita. Pero cuando las condiciones son muy difíciles, conviene mejor que se separen los sexos para que entonces el nuevo producto tenga una capacidad adaptativa mejor. Estamos pues hombres y mujeres. Pero
¿cómo garantizar que hagan de las suyas para que la vida de esa especie continúe? Esto que normalmente se llama el instinto sexual es justamente lo que estudia la bioquímica de esta autora y de muchos para contarnos cómo sucede. Yo quisiera resumirlo en 3 momentos y por supuesto haciendo una síntesis estrictamente esquelética para no meterme en problemas, porque no sé si son neurotransmisores o son hormonas y neurotransmisores. Y finalmente, no es tanto el caso de que les dé aquí una plática de bioquímica, sería ponerme un saco que no me corresponde, pero sí poderles transmitir un poco la idea que nos sirva como de respaldo para la especulación filosófica que haremos enseguida. Entonces, ahí, digamos, logré resumir esto en 3 pasos. En un principio, lo que llamamos el atractivo físico, que a alguien nos guste, que entre una multitud de pronto detectemos a alguien que destaca porque nos atrae por alguna razón. Esto responde a un olor que despiden unas sustancias llamadas feromonas y que aunque tengamos bastante oculto nuestros olores orgánicos por el baño diario, somos de procedencia azteca y no europea, presumo eso. Y encima del baño todavía le metemos perfumes y desodorantes y antitranspirantes y un montón de cosas que velan nuestra condición natural. De todos modos, consigue abrirse paso a unos sensores muy sutiles que tenemos. Y se da un encuentro feromónico. Ese detectar en el otro su perfume feromónico, en el fondo lo que representa es un mapeo de cuál es el estado de su sistema inmunológico. Y normalmente quien nos atrae es justamente aquel que tiene un sistema inmunológico completamente diferente del nuestro, para que entonces el resultado de un apareamiento entre nosotros dé un ser con un sistema inmunológico más fuerte que el del receptor. Esto ojalá fuera así de sencillo siempre. A veces justamente nos atrae el que es una réplica exacta de nuestro sistema inmunológico. Pero entra pues en juego este llamado a que nos parezca atractiva o atractivo el otro dependiendo de su sistema inmune. Y hay una diferencia que también se ha estudiado mucho de cómo funciona el cerebro masculino y el femenino. Al masculino le llama sobre todo la atención la presencia del otro a través de la vista y lo que busca en esta especie de revisión de vista de arriba abajo es ver la proporción que hay entre la cintura y las caderas, porque esa proporción que nosotros consideramos atractiva es justamente un modo de descubrir si será buena o mala madre. Quiero decir, si es capaz de dar un producto que pueda salir por la pelvis. Y las mujeres, en cambio, no se fijan tanto en esto, sino que más bien hurgan en su memoria a ver si encuentran un ejemplar parecido al sujeto que tienen delante y intentan recordar la experiencia de si fue un buen proveedor o un mal proveedor. Entonces hay un movimiento de como remembranza para ver si el que está ahí les garantiza compañía y sustento mientras tiene que encargarse de la cría. Esto sucede en eso que llamamos el atractivo que nos despierta cualquier otro delante. Estamos, por supuesto, llevándonos al nivel básico, al nivel biológico, lo que pasa cuando vemos a otro.
Es tanto como reducir un platillo perfectamente servido en una mesa de un banquete suntuoso a la parte más grosera de las secreciones de saliva y los preparativos que hacen los jugos gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Les estoy explicando como la plomería, la cañería de la relación amorosa.